Hola Erika, Hola, profe. ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a entrar a desarrollar la parte de deformaciones en piso plano, la clase de hoy. Entonces no sé si me podría indicar si ves lo que quiero compartir. Sí, veo. Perfecto. Entonces vamos a ver directamente deformaciones en un piso plano. Y es estructura isostática. Con eso empezamos y después terminaríamos con estructura hiperestática más adelante. Las ecuaciones que tenemos es la misma expresión es la que vamos a utilizar. Con la diferencia de que directamente hay que tener en cuenta qué es el piso plano. Si ustedes se fijan acá, vamos a ver de que el piso plano es una estructura que se encuentra en un plano horizontal. La estructura se encuentra en un plano horizontal. Las cargas son normales a esa estructura. Acá vemos esos 50, la carga distribuida y la otra carga distribuida son normales a la estructura. Y además de eso, hay que tener en cuenta que si tiene momento, el momento tiene que aparecer en el plano de la estructura. Eso es lo que quiero que tengan bien en cuenta. Entonces las cargas son normales a la estructura, las cargas concentradas, carga distribuida. Y aparte de eso, si tiene momento, que de repente se va a transformar en momento concentrado, que puede ser torsor y flector para el piso plano, esos momentos deben estar en el plano de la estructura. Entonces, lo que vamos a ver acá es directamente, vemos de que la estructura está sometida a este estado de carga, carga concentrada, carga distribuida. Y vamos a ir viendo, para cargamento externo, vamos a ir viendo cuando hay asentamiento de, vamos a llamarle el caso de apoyo elástico, cuando hay asentamiento de fundación, cuando tenemos también el caso de que hay gradiente de temperatura. En el piso plano, todos los apoyos pueden ser apoyo de primer género, así como lo estás viendo. Apoyo de primer género, pero muchas veces va a aparecer alguna columna, ¿verdad? Y si aparece alguna columna, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que esa columna puede tener momentos flectores y torsores de repente, pero la columna. Entonces, directamente el cabezal de la columna, vamos a suponer que en uno, que sería este nudo que está acá, en uno coloquemos una columna que puede ser un pilote de la estructura. Entonces, directamente esa columna, nosotros podemos decir de que puede tener flexión y torsión. Entonces, como está conectado con la barra 1, 3, entonces es continuo, siempre y cuando sea continuo, el momento flector, la torsión y la axial, la cortante, directamente van a ser, por acción y reacción, van a pertenecer con signo contrario a la barra 1-3. Entonces acá puede haber, tengan en cuenta que puede haber directamente un empotramiento perfecto también. Es decir, nosotros estamos considerando el caso general que son apoyos simples. Con eso lo que les quiero decir es que ustedes tienen que tener en cuenta de que la estructura es una estructura inestable, porque es un caso particular directamente para cargas normales. Entonces, el piso plano es una estructura inestable, pero siempre se trabaja con una carga, con un estado de carga normal a la estructura. ¿Qué quiere decir eso? De que directamente las fuerzas que aparecen, las fuerzas reactivas, si hablamos de fuerzas que producen traslación y hay restricción a la traslación, las fuerzas deben aparecer directamente así como lo estamos viendo en la dirección Z, de acuerdo al sistema de referencia que estamos indicando ahora. En la dirección Z, en 1 va a haber V sub 1, en 2 va a haber V sub 2, en 4, en 5, en 7 y en 8 va a haber fuerzas verticales que tienen la dirección de la normal a la estructura, es decir, las cargas P y la carga Q son normales a la estructura, por lo tanto la fuerza reactiva en este caso, así como lo tenemos en esta situación,
van a ser directamente fuerzas reactivas, que son cargas externas reactivas, y directamente actúan en la dirección de la normal. Por lo tanto, la primera ecuación que ya habíamos visto en la clase anterior, pero para rememorar antes de entrar directamente a esta parte, vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas reactivas, V sub 1 más V sub 2 más V sub 4 más V sub 5 más V sub 7 más V sub 8 menos P, que es la que tenemos acá, menos Q por L1 menos Q por L2. Y directamente decimos es igual a 0. ¿Por qué? Porque tiene que estar en equilibrio el sistema. Cuando nosotros estudiamos equilibrio directamente de la estructura. Esa es la primera ecuación. La otra ecuación que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos 6 incógnitas acá. Nos falta 5 ecuaciones todavía que tenemos que formar de tal manera a calcular 6 fuerzas reactivas, que son fuerzas internas, son fuerzas externas, pero son fuerzas reactivas. Bueno, entonces, ¿cómo calculo los demás? Así como le había dicho en la clase anterior, ustedes saben de que acá tenemos 3 fuerzas reactivas, acá tenemos 3 fuerzas reactivas en la T, y después de eso, directamente tendríamos la situación de que además de tener esas cargas P y las Q sobre el sistema, nosotros también sabemos de que puede haber momentos, flectores y torsores. Entonces, el sistema de piso plano, las cargas son directamente normales, los cargamentos externos, y también puede haber momentos concentrados, pero en el plano de la estructura, en cualquier parte. Yo, por ejemplo, le puedo poner ahí donde está el 50. En un examen le puedo poner acá un voladizo directamente en donde el voladizo está cargado, y ustedes por estática hacen sistema de equivalencia y traen las cargas en este punto donde está el valor de 50. O directamente le ponemos que la barra tiene un momento concentrado como si fuese una carga distribuida uniforme. O sea que el momento va a ser uniforme. También le podemos dar un momento en una determinada longitud, de tal manera para que ustedes puedan calcular el torsor inicial sobre esta pieza, así como lo estamos cargando. Entonces también le podemos dar los momentos actuantes en los nudos. Los nudos serían este nudo que vemos acá, nudo que le llamamos nudo 3, y acá tenemos el nudo 6. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, en este ejercicio por lo menos no aparece ningún momento nodal, ni tampoco nos aparece carga nodal, cargas que están colgados en los nudos. Entonces, si es momento, va a ser momento nodal. Si es que es carga concentrada, esa carga concentrada también es una carga nodal en este punto y en este punto. Bueno, primero lo que tenemos que calcular es la fuerza reactiva. Ya habíamos visto en la clase, en una de las clases, de que cómo yo puedo determinar directamente las fuerzas reactivas debido a que tengo solamente 3 ecuaciones para la estructura que tengo indicado acá. Y habíamos dicho lo siguiente: voy a aplicar sumatoria de fuerza en la dirección Z. Primera ecuación con la fuerza reactiva. La segunda ecuación, lo primero que tengo que indicar es esta barra, que es el 3,6. Tengo que indicar las fuerzas que actúan en el 3. Si vos te fijas, vas a ver de que acá existe un momento directamente torsor 0 y un momento flector 0. ¿Por qué? Porque tiene libertad de girar por flexión y tiene libertad de girar por torsión. Tiene libertad de girar por flexión y por torsión. Es decir, no puede haber acá ninguna deformación de flexión y de torsión. Venimos acá, pero vamos a completar el nudo, pero tenemos una cortante. ¿Por qué? Porque está conectado. Entonces nosotros habíamos dicho que los apoyos 1, 2, 4, 5 y 7 son vínculos externos a la estructura, por lo tanto su denominación son apoyos. Mientras que el punto que conecta un miembro con otro miembro se denomina directamente conexiones, ligaciones o transmisiones. Entonces esto es un vínculo interno a la estructura.
¿Por qué? Porque es la conexión entre un miembro y otro miembro. Entonces es un vínculo interno. Entonces por eso lleva el nombre de conexiones, transmisiones, ligaciones. Mientras que acá tenemos una bisagra. La bisagra en la dirección de la barra, que en este caso es el 5-7, en la dirección de la barra no puede haber momento flector para la barra 3-6. ¿Por qué? Porque la bisagra lo que permite es que tenga libertad de girar alrededor de este punto, entonces no puede haber momento flector, quiere decir eso. En la bisagra acá no puede haber momento flector cuando ustedes están calculando los esfuerzos internos. Es decir, momento flector le tiene que salir 0. Es decir, momento alrededor del eje 5, 6, 7. Cuando hacemos, ustedes igualan a 0. ¿Por qué? Porque la bisagra no puede absorber flexión. Pero esta bisagra puede tener un esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque está conectado con la T que vemos acá. Además de eso, esa bisagra que aparece sobre la barra 3-6 va a tener restricción al torsor. Entonces, si ustedes van a dibujar acá, los esfuerzos internos va a ser en la barra 3-6, vertical en 3, vertical en 6, y un momento que tenga la dirección de la barra 3-6, que es el torsor para esa barra. Y ese torsor, por acción y reacción, tenemos que indicar sobre la barra 5, 7, 8 como un momento nodal en la dirección de la barra 3-6, pero con signo opuesto por la tercera ley de Newton. Lo mismo ocurre acá en 3. Tengo una cortante sobre la barra 3-6. Puedo considerar que es vertical hacia arriba. Pero si voy a considerarlo sobre la T, entonces tengo que indicar que es directamente una fuerza interna, y como fuerza interna aplica la tercera ley de Newton. Es decir, actúa sobre la T en ese punto hacia abajo. Entonces directamente esos son conceptos que tenemos que tener bien claros, debido a que es necesario definir si la estructura es isostática, estable en primer lugar, o es una estructura hiperestática. Entonces vemos que es una estructura isostática. ¿Por qué? Porque cada barra tiene 3 ecuaciones, ¿verdad? Acá tiene 3 ecuaciones, acá tiene 3 ecuaciones. Si vamos a resolver completamente la estructura, hay 9 incógnitas. Son 6 de fuerzas reactivas y acá tenemos fuerzas internas, que es la cortante interna 1. Acá tenemos el torsor y la cortante, que son 2 más 1 son 3, 3 más 3 más 3 son 9. Entonces tenemos 9 incógnitas y tenemos 9 ecuaciones. Por lo tanto, entonces nosotros podemos decir ya directamente de que es una estructura estable, completamente restringida y estáticamente determinada. Esa es la que tenemos que tener en cuenta, bien claro el concepto. Bueno, otra cosa que podemos agregar acá es que yo le puedo dar un empotramiento acá y decirle que yo acá tengo un resorte lineal. Es decir, acá el apoyo directamente es un apoyo simple, sigue siendo simple, pero tiene un juego de desplazamiento vertical. También podemos decir de que como es un empotramiento, hay un resorte que es, me permite giro por flexión. Entonces, giro por flexión. También puedo decir que tengo un resorte que me genera un giro por torsión. Entonces, hay que tener bien claro ese concepto de que hay una elongación en un resorte lineal, una elongación rotacional en la dirección transversal a la barra, que es la flexión, y otro en la dirección lineal a la barra con el eje longitudinal, y es directamente un resorte que tiene una elongación de rotación por torsión, un juego de rotación. Ustedes deben colocar de acuerdo a lo que les indica el problema. Muchas veces les va a indicar también que es un empotramiento, pero les va a decir de que tiene libertad de girar por torsión. ¿Qué quiere decir eso? Si a mí me dice que tiene libertad de girar por torsión, ustedes tienen que colocar acá como incógnita solamente la vertical y la flexión como incógnita. No pueden colocar torsor. ¿Por qué? Porque el problema le dice tiene libertad de girar por torsión.
Si te dice tiene libertad de girar por flexión, entonces tenés que colocar acá un torsor que es incógnita y la fuerza vertical. Y si le dice a ustedes que tiene libertad de girar por flexión y por torsión, entonces se coloca este apoyo que está acá. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y así sucesivamente ocurre en los otros nudos, que es la que vamos a ir estudiando. Entonces nosotros aplicamos las 6 ecuaciones de la estática. Yo, por ejemplo, agarraría la primera barra que voy a tomar, es la barra 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre ella? La carga 50. Solamente esta T que está acá voy a estudiar. La carga de 50 y la carga distribuida. Y además de eso, la fuerza de acción y reacción que genera 3,6 sobre la T en este punto. Es decir, una cortante hacia arriba. Y yo voy a decir directamente, voy a hacer sumatoria directamente de momento en la dirección del eje 2, 3, 4. ¿Por qué voy a hacer sumatoria de momento en la dirección del eje 2, 3, 4 para la barra 1, 2, 3, 4? ¿Por qué? Porque directamente lo que voy a hacer es, voy a ver cómo calcular la fuerza reactiva. Entonces aplico un momento en la dirección del eje X en este caso, para la barra 2, 3, 4. Entonces directamente ahí, la carga distribuida que actúa ahí no me produce momento. La fuerza interna, la fuerza de conexión, directamente tampoco no produce momento. Entonces la que me produce momentos, la fuerza reactiva 2 y 4 tampoco. ¿Por qué? Porque ellas cortan a ese eje. Entonces directamente la que me produce momento es la vertical en 1 y el valor 50 que tenemos acá. Este valor 50 y la vertical en 1. Entonces sumatoria de momento en X igual a 0 y saco la cortante en 1. Calculamos la cortante en 1. Entonces ya está calculado la cortante en 1. Y ahora voy a aplicar sumatoria de momento en la dirección de I. ¿Cuál I? Para la misma T, que estoy utilizando, voy a directamente aplicar sumatoria de momento en I. Entonces, ¿cuál no me produce momento? 1 no me produce momento, la vertical. No me produce momento el valor 50, P igual a 50. Tampoco no me produce momento la fuerza interna, la fuerza de conexión. ¿Por qué? Porque ellas le cortan al eje que es 1, 3. Entonces la que me produce momento es la carga distribuida, que acá a una distancia de 1 metro está separado la carga aplicada directamente sobre esa barra 2, 3, 4. La que me produce también momento respecto al eje Y es la carga 2 y la carga 4. Ahí tengo 2 ecuaciones con eso que estoy indicando. Y además de eso, nosotros podemos decir mi tercera ecuación debido a las conexiones. Acá voy a decir la bisagra me permite que la pieza gire en la dirección del eje X, que en este caso el eje X es el 5, 6, 7. Entonces, momento en dirección del eje X, 6, 7, voy a tomar esta T, esta misma T que tengo acá, y voy a decir, no me produce momento del 5, no me produce momento del 7, no me produce momento la carga distribuida. Acá tengo fuerzas internas, no me produce cortante momento, y el vector torsor que habíamos indicado, que se trasladó de esta a la T, actúa como carga nodal, pero es en la dirección de I, entonces no entra en la ecuación, al hacer en la dirección del eje X. Entonces solamente la que me produce momento es la vertical en 8. La vertical en 8 multiplicado por 6 es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que al hacer la sumatoria de momento en la dirección del eje X para la T 5, 6, 7, 8, entonces directamente la vertical en 8 me sale 0. Me sale 0 y ahí tenemos 3 ecuaciones adicionales internamente que estamos utilizando. Los datos que me dice, acá tengo una rótula que tiene libertad de girar por flexión y por torsión. Acá tengo una bisagra que tiene libertad de girar en la dirección del momento flector. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta debido al tipo de conexión que tenemos. Ahí tenemos 3 ecuaciones, ¿verdad? Y ahora podemos completar para el sistema.
para el sistema que yo voy a decir, en primer lugar voy a decir B sub 1 más B sub 2 más B sub 4 más B sub 5 más B sub 7 más B sub 8 menos Q por L1 menos Q por L2 menos P es igual a 0. O sea, me refiero a la carga Q, a la carga Q y a la carga P. Entonces, directamente igual a 0 y tenemos la cuarta ecuación. La quinta ecuación, voy a aplicar sumatoria de momento en la dirección del eje X sobre esta barra. Sobre esta barra. Y ahí la que no me produce momento es la vertical en 2, en 4 y la carga distribuida. Entonces la que me produce momento es la vertical en 1. Después la carga 50. Me produce también momento la carga distribuida que tengo acá sobre la barra 5, 6, 7, porque estoy tomando el sistema. Aparte de eso, la que me produce momento va a ser el 5 y el 7. El 5 y el 7. Y además de eso, la que me produce momento en la dirección para el eje X, que es esta, directamente es la vertical 8, que ya demostramos que es 0. Este demostramos que es 0 y este demostramos que es 25. Entonces directamente nosotros podemos decir que aplicamos sumatoria de momentos en la dirección del eje X para el sistema, es decir, tomar todo este gráfico. Y directamente al aplicar sumatoria de momentos en X, tengo la quinta ecuación. Y me queda la sexta. ¿Y cómo hago para la sexta ecuación? Aplico sumatoria de momentos para el sistema en la dirección del eje Y, en esta dirección que tengo acá. Entonces, ¿cuál no me produce momento? No me produce momento la vertical en 1, no me produce momento la carga P50, no me produce momento la carga V sub 8, la fuerza reactiva. ¿Y cuál es la que me produce momento? La reactiva en 2, la carga distribuida y la carga reactiva en 4. Como también la carga reactiva en 5, la carga reactiva en 7. Esa es una forma de hacer. Tenemos 6 ecuaciones con 6 incógnitas y tenemos determinado o calculado las fuerzas reactivas en los apoyos. Ustedes ya saben que los apoyos son elementos estructurales sobre los cuales se tienen las fuerzas reactivas que generan fuerzas que equilibran al sistema. Entonces, fuerza de equilibrio. Entonces, aplicamos las 6 ecuaciones con 6 incógnitas y directamente van a tener estos valores que están acá. Si se fijan, acá tengo 25, acá tengo 109,375, acá tengo 115,625, acá tengo 100, acá tengo 100 y acá tengo 0. Si a usted le pide, usando la ecuación lineal para el cálculo de equilibrio estático, ustedes pueden hacer tranquilamente esto por Scilab, la fuerza reactiva. Por Scilab, pero tienen que tener Scilab. Porque hay que cuidar bien. Tratan de usar Scilab usando HP y le aseguro que le va a dar totalmente otros valores. Entonces, ese detalle quiero que cuiden, porque si esto está mal, entonces ya está completamente mal el ejercicio. Entonces, calculamos la fuerza reactiva. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Hay dos métodos. Uno, considerando todo el sistema y usted en su cabeza qué función desempeña las conexiones, transmisiones o las ligaciones. Resolvemos de esa manera. Otra forma, ¿cómo puedo resolver? Ustedes dicen, voy a sacar la T. Después dicen, voy a sacar la barra esta que está acá. Esta barra que tiene la bisagra. Y después dicen, voy a sacar la otra T. Y ahí forman 3 isostáticas parciales que son estables y resuelven cada isostática, pero tienen que partir de uno de ellos que ya van a calcular directamente e irse en los otros lugares, como en este caso, la que van a calcular directamente es esta. Es decir, no va a tener cortante ni no va a tener torsión y menos todavía no puede tener flexión porque bueno, está cargada. Entonces eso implica que no puede tener cortante acá y acá. No puede tener torsión también. Entonces la que tenemos que calcular es la T solamente y esta T que está acá. Hacen equilibrio directamente alrededor de los ejes. Y eso ya le resuelve el problema. 3 ecuaciones las que tienen que aplicar. Sumatoria de fuerza en la dirección vertical, que en ese caso es acá está el eje Z. Sumatoria de momento en la dirección del eje X. El eje X que es la perpendicular a la pantalla.
y la sumatoria de momentos en la dirección del eje Y. Y ahí tenemos 3 ecuaciones por cada t y ahí resolvemos el problema. Esa es otra forma de hacerlo. O sea que para el examen hay que practicar esto y directamente elegir a ustedes cuál les conviene más. Muchas veces uno dice, tengo la HP y esta es mi herramienta y con este, y como domina ese, le es fácil. Pero muchas veces usando isostáticas parciales es mucho más fácil. ¿Por qué? Pues isostática, una isostática cualquiera, en donde no hay conexiones ni ligaciones. Directamente resuelven el problema. Bueno, entonces ya tengo las fuerzas reactivas en la parte, en los apoyos. Y ahora tengo que calcular debido a la carga P igual a 50. Estoy haciendo el diagrama del estado real para la carga P, para la carga Q. En este caso no da momento, pero le puede dar momento, eso le aviso. Y van a encontrar, en los temas anteriores, van a encontrar de que hay ejercicios de esto en donde aparecen momentos. Entonces aparece también empotramiento. Entonces, directamente, acá lo que vamos a hacer es analizar esta barra que está acá. Y esta barra que está acá, así como ustedes lo están viendo acá, ven que es uno apoyo simple, pero acá es un empotramiento directamente, nosotros le podemos llamar perfecto. Un empotramiento perfecto. Es decir, acá hay una cortante, es sobre la barra 3, antes de llegar al nudo 3. Es en el nudo, en el punto 3 de la barra 1. Entonces directamente va a haber una torsión, una flexión y una cortante. Entonces ustedes dicen, mi cargamento de torsión no existe. Entonces el torsor reactivo que va a aparecer acá es 0. ¿Por qué? Porque acá tiene un efecto de torsión. Pero el cargamento no existe, entonces torsión acá no existe. Ahora venimos y aplicamos directamente, ya sabemos que este es 50 y este es 50 y este es 25. Entonces acá la cortante también va a ser 25, porque le tiene que equilibrar al 50. Y el momento flector, ustedes aplican, van a tener 50 por 3, menos 25 por 6, y le sale 0. Quiere decir que acá el momento flector es 0. Entonces directamente se comporta como una bisagra. Tengan en cuenta ese detalle, porque se les puede preguntar en el examen en qué tipo de apoyo podemos utilizar acá, sabiendo que el momento flector es 0. Y ahí directamente ustedes dicen la bisagra. Una bisagra que tenga que ser transversal a esta barra, perpendicular a esta barra. Bueno, entonces me sale momento flector 0. Entonces vengo acá y fíjense el diagrama. Acá es 0 y multiplico el 25, multiplico por 3. Me sale 75. El momento flector acá me salió 0. Entonces este es el diagrama para la barra que le llamamos barra 1. Después tenemos directamente la transversal. ¿Cómo voy a resolver la transversal? Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse. Y directamente ustedes dicen, como yo ya tengo la fuerza reactiva, pero también puedo directamente no tener la fuerza reactiva y yo puedo calcular la estructura que está ahí. ¿Cómo? Vamos a suponer que ustedes no calcularon la reactiva. Entonces, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre esta viga transversal directamente que tiene la dirección del eje X? Sobre esta viga actúa una carga distribuida. Acá está, la carga distribuida que tenemos acá, directamente. Esta longitud es 5 y esta longitud solamente es 3. Entonces, directamente decimos la carga distribuida actúa sobre esta. ¿Qué carga también actúa? También actúa la carga 25. El valor 25 que colocamos sobre esta barra, en este nudo, acción y reacción tenemos que aplicar. Salió sobre esta barra, salió 25 hacia arriba. Ahora tenemos que colocar 25 hacia abajo. Entonces, ¿cuál es mi carga? Una carga distribuida hacia abajo y una carga concentrada 25 también hacia abajo en este nudo. ¿Y qué pasa con la fuerza de conexión? La interna es 0, pues ya demostramos que no está cargada esta pieza. Entonces directamente yo tengo acá una carga distribuida sobre esta barra y tengo también una carga concentrada. Y en función a eso, yo directamente ahí recién puedo agarrar y calcular mis fuerzas reactivas. ¿Por qué? Porque voy a venir acá y digo, voy a aplicar sumatoria de momento acá y va a ser esta cortante por esta distancia es igual a Q por L al cuadrado sobre 2. Después va a ser igual a
P por la distancia que es 5. Y ahí le va a salir el valor de 115,625. La suma de las fuerzas verticales, Q por L más P, menos 115,625 me sale 109,375. El diagrama, ¿cómo va a ser? Va a ser una parábola, pero no una parábola continua. Ustedes no pueden decir que esto va a ser continua. Va a ser una parábola puntiaguda. ¿Por qué una parábola puntiaguda? Porque hay una carga concentrada actuando en ese nudo. Una carga nodal. Entonces eso hace que la parábola venga acá directamente continua y al llegar en este punto se produce un cierre. Va hacia arriba la curva o tiene un pico en ese punto, va más hacia abajo. Entonces baja un poquitito esa curva, eso hace que sea discontinua y después nuevamente va en forma continua, inicia nuevamente, desde acá es continua nuevamente. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, que esta curva que tenemos acá es la suma de una parábola que es, voy a unir este con esta, el 0 con este momento flector 134,375 y va a ser un triángulo de valor, cateto 234,375, el otro cateto es 0, triángulo rectángulo. Después una parábola. ¿Cuánto es mi parábola? QL al cuadrado sobre 8. ¿Qué L? La L que vale 5 acá. Después esta que viene a ser nuevamente un triángulo rectángulo de 234,375, un rectángulo positivo, más una parábola, que es QL cuadrado sobre 8, pero en este tramo. Entonces sí o sí hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque si no pueden hacer también de otra forma aplicando superposición de efectos. Ustedes calculan la parábola continua y dicen, pero ¿cuál es su carga? La carga distribuida. Y después dicen ahí al lado, para la carga P. Para la carga P me va a salir así como está acá. Así como está acá me va a salir. Entonces pongo acá la carga P igual a 25 y me sale un triángulo. Y ese es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes ahí no pueden errar directamente por la desatención. En un examen muchas veces ocurre, ¿verdad? Directamente uno combina y se olvidó de que acá hay un pico. Y ahora toma todo como si fuese una parábola. Y eso es error conceptual, por lo tanto hay que evitar eso. Pueden aplicar superposición de efectos. Bueno, y acá no hay cortante, momento flector no existe porque es una bisagra y no hay el momento torsor para esa barra. Por lo tanto, el torsor, ¿por qué no existe? Porque no está cargada esta pieza. Entonces eso hace que no se genere una torsión sobre esta pieza en este punto. Entonces no hay fuerza reactiva, no hay acción, por lo tanto no hay reacción. Tercera ley de Newton. Entonces, ¿cuál es la carga para esta viga? Solamente la carga distribuida. La carga distribuida. Y debido a esa carga distribuida, ustedes se van a dar cuenta que esta es una curva continua, una parábola continua. No es necesario hacer eso de dividir en un triángulo y dividir en una parábola QL cuadrado sobre 8. No es necesario hacer así como hicimos acá. ¿Por qué? Porque está de continuo. Ustedes tienen esto en la tabla para combinar esta con un triángulo. O sea, acá está la tabla que ya le preparé, luego acá está el triángulo y ustedes van a tener la parábola. Acá está. Pueden usar esta parábola cuando es continua y pueden usar esta parábola directamente cuando es discontinua. Porque cuando hay pico hay que cortar en dos tramos, que es lo que le estaba indicando. Vamos a irnos otra vez acá, este. Se corta directamente, esta una parábola y llega acá y este valor tenemos 234,375. Entonces divide en dos tramos, uno y esto es el segundo tramo. Y eso, como le estaba diciendo, usan el tramo izquierdo, usan el tramo derecho y la suma de los dos, ya no me interesa el pico, esa es la que voy a combinar con el triángulo, ¿verdad? Correspondiente, ya sea con triángulo rectángulo o con su correspondiente en otra palabra. Eso vamos a ir viendo. Bueno, entonces ya tenemos el diagrama de momento flector para la carga P y la carga Q. Es esto que está acá. Esto que está acá. Esta no flexa porque no tiene carga. Directamente el apoyo no trabaja también en ese caso.
esta parte interna no tiene diagrama de cortante, no tiene diagrama de momento flector, no tiene diagrama de momento torsor. Esta pieza que está acá. Entonces nosotros tenemos que decir, mi diagrama en el estado real, así como hicimos el ejercicio anterior, directamente el diagrama que tenemos que tener en cuenta, similar al pórtico plano. Nosotros directamente acá calculamos diagrama de momento flector para el piso plano. Y que también efecto tendría que considerar cortante y torsor. ¿Y por qué no considero esos dos? La cortante existe, pero nosotros vamos a despreciar la deformación transversal o por corte. Mientras que directamente el diagrama de momento torsor no existe en este caso, pero puede existir, hay que tener en cuenta ese detalle. Pero la cortante no le vamos a dar importancia para la deformación. Ténganlo en cuenta para que en los exámenes no estén calculando el diagrama de cortante. No vayan a calcular si es que no van a usar en las deformaciones. Entonces esta no tiene torsión. Entonces ya tenemos bien definido acá lo que se está dando y este es el diagrama para el estado real. Venimos y el problema me dice ahora, fíjense lo que dice. Obtener la rotación relativa en el nudo 3 en dirección X. Entonces vengo acá en el nudo 3. Este es mi nudo 3. Rotación relativa me dice. La rotación relativa en la dirección X me dice. La rotación relativa se tiene que dar ahí donde se da la libertad directamente de girar. ¿En qué dirección tengo que considerar? El problema me condiciona en la dirección de X. Y el miembro que se conecta, que es la conexión, que es una rótula, que le conecta a la T, con esta barra que tenemos acá, directamente lo que yo tengo que colocar es colocar sobre esta barra una carga momento en la dirección de X. Entonces indico hacia acá una X igual a 1, que es un momento flector igual a 1. Y la otra carga la tengo que indicar en el nudo. No me vayan a decir sobre esta barra o sobre esta barra o sobre esta barra. No, ustedes tienen que indicar en el nudo. El cálculo le va a decir ahora a ustedes sobre cuál actúa. Y eso vamos a ver enseguida para sacar esas conclusiones que son muy interesantes en un examen. Entonces usted tiene que hacer esto que está acá. Fíjense. Este es el estado virtual. ¿Por qué? Porque le pide calcular la rotación relativa de la rótula en la dirección del eje X. Quiere decir que me está pidiendo giro relativo por flexión entre la chapa 3.6 y la chapa 1.3, que es la T. Esta T que está acá, con esta chapa. Por eso que colocamos el momento en la dirección del eje X. Y esto es arbitrario. Ustedes podrían haber colocado también en sentido opuesto. En sentido opuesto. Entonces directamente, ahora tenemos que graficar esta. Bueno, ahora yo ya le voy a decir lo siguiente. Yo tengo acá mi vertical. Voy a sacar esta barra de acá. Lo voy a poner. Imagínense que las dos T no existen y mi carga es esto, es 1. Entonces yo aplico momento flector acá. El momento flector en la bisagra es 0. Entonces, sumatoria de momento flector en X es igual a 0 y es igual directamente 1 que tenemos acá en el otro extremo, menos la fuerza de conexión, que es la cortante, multiplicada por la distancia, que creo que era 4 esta distancia. Entonces, directamente me sale que la cortante acá es 0,25. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, para que esté en equilibrio el sistema. Entonces usted aplica el momento acá, directamente sumatoria del momento en la dirección del eje X en la bisagra y le van a calcular la cortante. ¿Y cuánto me sale? Es 1 dividido, esta longitud que es 4. 0,25 hacia arriba me sale acá. Entonces, ¿cómo va a ser en la bisagra? 0,25 hacia abajo en la bisagra. ¿Y cómo va a ser sobre la T? Sobre la T va a ser 0,25 hacia arriba. Entonces, estado de cargas virtuales. Estamos viendo entonces 0,25 para la T. Y de ahí ustedes van a ir calculando las fuerzas reactivas
que son fuerzas reactivas virtuales. ¿Y cuál es el estado de carga? Este es nuestro estado de carga. Ustedes ya pueden calcular directamente de antemano las fuerzas reactivas virtuales para este estado de carga. Bueno, eso ya está. Entonces ahora vamos a analizar lo siguiente. Bueno, ya tengo de que directamente flexa con un valor 1 y le ponemos acá. Fíjense, este triángulo que está acá para esa barra es el valor que tenemos acá, 1, y acá la bisagra no hay transmisión de momento, entonces es 0. Va de 0 a 1. Bueno, ahora decimos, acá apareció el 0,25 hacia abajo sobre la barra, pero sobre la transversal hacia arriba. Entonces yo pongo directamente 0,25 hacia arriba. 0,25 hacia arriba y directamente ese 0,25 es la carga para la transversal. Y ese 0,25 apuntando hacia arriba me produce este momento que está acá. 0,46875. Entonces, calculando las fuerzas reactivas, que sería en este caso debido a la carga virtual, entonces fuerzas reactivas virtuales, en los apoyos le sale esto que está acá. Fíjense, estos valores que están acá. Le va a salir utilizando cualquiera de los métodos que le estoy indicando. Entonces ya tenemos este diagrama también. Ya tenemos este diagrama. Y ahora me falta directamente, tengo esta pieza, esta barra que es la 1, 3. Esta pieza, y yo digo lo siguiente ahora. Me fijo en mi diagrama que es esta. Y digo lo siguiente. Bueno, esta carga nodal que actúa acá es una carga que aparentaría actúa sobre la barra 2, 3, 4. Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse. ¿Actúa sobre la 2, 3, sobre las 3, 4 o actúa sobre la 1, 3? Entonces vamos a hacer, entonces decimos, esta carga si actúa sobre esta barra es un vector que tiene la misma dirección del eje longitudinal de la pieza, que sería un torsor. Entonces ustedes dicen, vamos a ver, no, con la cortante yo no puedo calcular torsor. Vengo, como no hay estado de carga, no hay torsión sobre esta barra. Después acá con esta cortante también no puede haber torsión. Entonces me voy hasta acá y veo de que no hay torsión. Quiere decir que esta, al no tener internamente torsión, entonces sabemos de que no puede existir torsión nodal, porque si no hay interna, no puede haber cargamento externa sobre esa pieza transversal. Entonces yo digo de que esta carga que está acá no es torsión para esta. Por lo tanto, llego a la conclusión de que esta carga es una carga flexión para la barra 1,3. Es un momento flector. Entonces directamente ya tengo este 1. Ya sé que actúa sobre esta barra. Y como tengo 1, entonces yo digo directamente, acá tengo un momento que apunta en la dirección del eje X, del eje menos X. Entonces, ¿cuánto va a ser su cortante? Hacia abajo, hacia arriba. Entonces yo aplico momento en la dirección menos X y acá mi cortante tiene que ser hacia abajo. Porque esa es la que me va a producir la equilibrante. Momento en el sentido directamente de X. Entonces directamente me produce momento en el sentido de X para equilibrarle a este momento que está acá. Esa cortante tiene que ser hacia abajo para que haya equilibrio. Entonces apunta hacia abajo. ¿Y cuánto es? Es 1 dividido la longitud que estamos viendo acá, que es 6. Entonces esto es un sexto. Y es esta que está acá. Fíjense, 0,166 es un sexto. Entonces demostramos que es un sexto. Entonces directamente me voy de 0 y llego al valor 1. Acá está. Me voy de 0 y llego al valor 1. Entonces tenemos nuestro diagrama de esta y ya tenemos esta. Me falta sobre la otra transversal, que sería esta. La otra transversal, que sería esta. Entonces directamente yo digo ahí, ¿cuáles son las cargas que actúan sobre esta transversal? Entonces ustedes me van a decir, bueno, lo que yo sé que acá llegan 2 barras para la transversal. La primera transversal me genera un sexto sobre la barra, pero por acción y reacción sobre la transversal apunta hacia abajo.
Entonces acá ya tenemos un sexto hacia abajo, que es este mismo que está acá. Un sexto hacia abajo sobre la transversal. ¿Por qué? Porque sobre la barra su equilibrante es un sexto hacia arriba. Acción y reacción actúan un sexto hacia abajo. Ahora yo digo lo siguiente. Para esta barra que tengo acá, para la barra 3.6, mi cortante, ¿cómo me había salido? Hacia arriba. Me había salido hacia arriba. Pero por acción y reacción, sobre la transversal va a ser hacia abajo. Entonces, esta pieza tiene dos cargas concentradas. Uno que es un sexto debido a la carga concentrada que tengo acá. Y el otro debido a la cortante que tengo sobre la barra 1.36, que viene a ser directamente 0.25, que es un cuarto. Entonces ese 0.25, que es un cuarto y un sexto, sumados los dos, tiene que apuntar hacia abajo. Apunta hacia abajo y me genera este momento flector que está acá. Directamente. Y este diagrama que viene a ser el diagrama del estado virtual. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo calcular? Calcular el giro relativo en la dirección del eje X. No me va a decir flexión ni torsión, ustedes deben saber eso. En la dirección del eje X para el estado de carga. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Poner el esfuerzo unitario, calcular el diagrama de momento flector y el torsor. No es necesario. ¿Por qué el torsor no es necesario? Porque torsor en el estado real no existe. Entonces no tiene sentido que yo calcule torsión en el estado virtual. O sea que esos son detalles muy interesantes cuando ustedes están rindiendo, porque se desligan de cosas que van a hacer y pierden tiempo al pedo. Y además pueden errar en el cálculo. Y así, si llegan a errar, y como hicieron, nosotros tenemos que corregirlo. Bueno, vamos a ver un poco quiénes son los que están. Porque después es interesante eso cuando uno va a poner la nota y eso. Y cambiar diseño. Solamente dos vinieron. Después hay problema ahí en el... O sea que Guido Nicolás Aguilera y Erika Mendoza. Perfecto. Profe, te puedo preguntar algo. Sí. ¿Qué pasa si hay un torsor ¿En en el dónde? estado real, pero no en esa barra? Vamos a ver. Es decir, seguí hablando. O sea, que no sea en esa barra, y para el estado virtual, entonces habría ya que hallar el torsor en todas las barras, digamos, que puedan haber. Así mismo, vamos a suponer de que la pieza esta, acá por ejemplo yo le puedo poner un empotramiento en vez de un apoyo simple. Le puedo poner resortes, resorte lineal, resorte transversal, resorte que tiene la dirección del eje longitudinal de la pieza. Es decir, acá yo voy a tener un momento flector, un momento torsor y la carga 25. Entonces, como tengo un torsor, entonces ese tiene que venir acá y aparece acá la reactiva. Ya no va a ser cero acá el torsor, sino que ya va a haber un torsor reactivo. Entonces ya va a tener torsión esta. Vamos a generalizar de que todas tienen. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá en el estado virtual? Tengo que calcular si tiene o no tiene torsión esta, la transversal, la otra barra que tengo acá, la otra transversal y la última barra que tengo acá. Es decir, voy a calcular torsión en aquella barra que existe en el estado real. Es decir, vamos a suponer que en el estado real esta barra es la que tiene torsión. Entonces ustedes tienen que ver si existe la torsión en el estado virtual, porque esa tiene que combinar. ¿Por qué? Porque tiene que aplicar integral, torsión virtual, torsión real, diferencial S dividido G por inercia a la torsión. Esa combinación de torsión va a ser dos rectángulos. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Venir acá. Y acá van a combinar esta con esta. Esta es torsión en el estado real, esta es torsión en el estado virtual. Y la integral de momento torsor virtual, momento torsor real diferencial X. Acá está. Sin dividir todavía con G inercia de la torsión. Entonces ustedes meten este valor, indican en su cálculo y hay que dividir con G inercia de la torsión. Y si es momento flector, va a ser momento flector virtual, momento flector real, diferencial S.
Esa es la que le va a dar la tabla, cualquiera sea la forma de la curva. Y eso van a encontrar en esta tabla. Es decir, si fuese nuevamente dos rectángulos, esta es la que tiene que utilizar. ¿Y qué tengo que hacer? Como es flector, tengo que dividir con E, inercia a la flexión. ¿Y qué pasa si son axiales? Nuevamente rectangular. Esta tengo que considerar el valor de la normal por la longitud de la barra. ¿Y qué tengo que hacer con ese valor? Dividir con EA. Y si me dice considerar el efecto de la cortante, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer directamente la X, la integral X, que es cortante virtual, cortante real, diferencial S, sobre GA. Cuando es tensional, solamente van a utilizar esos términos que les estoy indicando, dividido tal cosa, dividido tal cosa, dividido tal cosa. Solamente cuando es tensional, cuando hay cargas, van a existir esos términos. Si no hay cargas, si hay variación de temperatura, error de montaje, asentamiento de fundación, apoyo elástico, con ninguno de esos valores no van a trabajar. Con la G, inercia a la torsión, la E, inercia a la flexión, la EA, la que es la rigidez axial, o la transversal, que es GA. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. De lo contrario, si tiene temperatura, error de montaje, ya no se divide ahí. Ustedes ya saben por mecánica de material, tengo que hacer esto y terminó el pleito. Bueno, y combina. Así como digo la compañera, si hay que buscar para esa barra que existe el torsor. Entonces ahora mismo vamos a analizar, esto es flexión. Entonces todo me sale flexión, no me sale luego torsión acá. Pero si hubiese torsión, como la indica la compañera, y en el estado real no tengo torsión, entonces no voy a calcular también la torsión en el estado virtual, porque no voy a usar. Y si el profesor me dice que hay que calcular en el examen, dice también indicar los torsores en el estado real y virtual, entonces hay que hacerlo, porque el enunciado del problema es el documento que vale. Y además de eso, esto que yo le estoy diciendo también tiene valor. No me vayan a hacer tanto en el estado real o en el estado virtual si en una de ellas no existe. Es decir, en el estado real yo ya me di cuenta que no existe torsión. Entonces no tengo por qué hacer en el estado virtual. Y si quieren asegurar, en vez de estar buscando estas herramientas para discutirse con el profesor, después dicen ustedes, no es necesario calcular el torsor en el estado virtual debido a que su par en el estado real no existe. Ponen una observación ahí. Y ese es más que documento, porque está indicando lo correcto. Entonces no calculas directamente. Porque muchas veces, por A o B motivo, justo el profesor que le dijo no hagan, no aparece ese día. Y se encargan otra gente de corregir el examen. Y directamente no saben lo que yo le había indicado a ustedes. Y agarran, consideran, no me hizo la torsión. Y bajarle tanto. Ese es el jefe superior, le va a decir. El que está, vamos a decir, el que está conmigo, vamos a decir, enseñando la parte manual. Entonces, yo ya le estoy diciendo, cortantes no vayan a hacer su deformación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No me vayan a hacer diagrama de cortante. Si me dice, sin considerar la deformación axial, no me vayan a calcular el diagrama de las axiales. Y si ustedes se dan cuenta que no existe torsión, como en este caso, en el estado real, ni no me preocupé para calcular en el estado virtual. Y después cualquier cosa me hacen llegar su preocupación y solucionamos rápidamente eso. Así directo el tema. Se soluciona porque yo dije, y lo que yo dije está acá, está grabado. Bueno, y ahora vamos a ver lo siguiente. Yo tengo que combinar este diagrama que está acá con el triángulo del estado real. Fíjense, con esta. Ahí ya tenemos el giro relativo, pero solamente para esa barra recién. Ahora tengo que combinar
Le tengo que sumar la combinación de esta transversal que tengo acá con su correspondiente, que es el pico de parábola que tenemos acá. Con ese tenemos que combinar. Después tenemos que combinar esta con ¿cuál? Con este que está acá. Fíjense. Entonces tengo tres giros relativos. Esta no tiene su pareja. No tiene su pareja. Fíjense en el estado real. Acá está. No tiene diagrama de flexión. Entonces no se combina. Bueno, entonces directamente, este por ejemplo hay que hacerlo todo. ¿Por qué hay que hacerlo todo? Porque ya que van a usar, hay que dibujarlo todo. Porque se tiene que cerrar. Vamos a suponer que ustedes dicen, este tampoco no voy a usar y no pongo. El profesor que corrige, yo mismo le aviso bien ahora. Voy a decir, acá le salió 1, pero acá le salió 0,78125. Y tu idea había sido, no pusiste porque no vas a usar. No, acá el nudo tiene que estar en equilibrio. Entonces en ese caso, este debe figurar para que yo pueda darme cuenta realmente de que el nudo está en equilibrio. ¿Por qué? Porque acá tengo 1 y acá tiene que ser el 1 que le equilibra. Entonces, este es vector en una dirección y este es en otra dirección. Transversal, son perpendiculares. Este es en Y, este diagrama que está acá. Flexión en Y. Mientras que esta es flexión en X. Hay que cuidar todos esos detalles porque después sus torsiones correspondientes se transforman en flexiones. Pero hay que saber que si es en X o es en Y. Bueno, combinamos entonces, hacemos la combinación. Entonces, esta con un triángulo que es un isósceles. Vamos a venir acá. Un triángulo. Entonces usted dice, voy a buscar un poco el isósceles si no tengo por acá. Acá está el isósceles. ¿Con qué tengo que combinar? Con el triángulo. Con el triángulo y buscamos el triángulo. Y no encontramos acá el triángulo. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Y bueno, voy a buscar el triángulo que tenía anteriormente y esa es la que voy a combinar con el isósceles. Acá está. Este triángulo. O directamente puedo decir este triángulo que tengo acá. ¿Con cuál tengo que combinar? Directamente con el triángulo que justamente no tengo, pero tengo al revés. Acá está. ¿Con qué tengo que combinar? Con el isósceles. Lo mismo le va a salir el mismo valor. Acá está. Tengo que usar esta. Le va a salir exactamente el mismo valor. Tengan en cuenta. Un cuarto MI/MKL. Si ustedes vienen y agarran y dicen, voy a combinar esta con el triángulo y no encuentran el triángulo, entonces directamente buscamos y no encontramos. No tenemos eso en la tabla acá. Entonces directamente tenemos que recurrir a lo invertido, que es que me da el mismo valor, que es esta o directamente esta. Y esta es la que tenemos. Entonces se combina y tenemos ya el giro directamente. La combinación de esta con esta me da el giro relativo, pero debido a esa chapa. Ahora hacemos este triángulo que vemos acá con la parábola en pico. Entonces hay que usar por tramo, es decir, este tramo con la parábola continua y este tramo con la parábola continua. Bueno, después esta, ¿con cuál? Esta con esta parábola que es realmente continua. Y todo esto está tabulado, ustedes usan el valor, calculan la integral y hay que dividir con EI. Entonces, si ustedes se fijan, acá ya está dividido con EI directamente. Y acá calculamos directamente el giro en el nudo 3. Es este giro que está acá. ¿Debido a qué? Debido al estado de carga. Debido al estado de carga. Y ahora venimos y vamos a suponer, fíjense lo que dice. Supongamos ahora que cada uno de los apoyos de la estructura consiste en un apoyo elástico con constante K. Es decir, me está diciendo que acá yo tengo un apoyo elástico, acá tengo un apoyo elástico, acá tengo un apoyo elástico, o sea que los 6 son apoyo elástico. Está fundada sobre el resorte. Entonces directamente nosotros tenemos que decir, ahora que tengo apoyo elástico, yo sé que en el apoyo elástico, cuando hay apoyo elástico, tengo que decir
La K virtual del apoyo elástico. La K, estoy indicando mal, la cortante o la fuerza vertical sobre el apoyo elástico en el estado virtual por la fuerza en el resorte en el estado real dividido K, porque ahí me da la elongación. La elongación multiplicada por la fuerza del resorte en el estado virtual me da el trabajo interno. Entonces eso es cuando tenemos directamente acá apoyo elástico. Entonces resolvemos la misma situación, ¿verdad? Y vamos a tener estos valores que están acá. Estos mismos vamos a usar. Estos mismos que están acá. Están sobre apoyo elástico. Entonces yo qué voy a decir. 25 es el real en el resorte. La virtual es un sexto. Pero este es un sexto multiplicado por ¿cuánto tengo que hacer? Por 25 dividido K. 25 dividido K. ¿Por qué 25 con la K? Porque me da la elongación, me da el desplazamiento y lo multiplico por el esfuerzo virtual y ese me da el trabajo interno. Entonces esta por esta dividido K. Directamente ya pueden decir de ahora en adelante la fuerza en el resorte en el estado virtual por la fuerza en el resorte en el estado real dividido K. Y si había flexión, ¿qué íbamos a decir? Momento flector en el estado virtual, momento flector en el estado real, dividido K, rotacional por flexión. Si hay torsión, ¿qué tengo que decir? Momento torsor en el estado real por momento torsor en el estado virtual, dividido la K por torsión. Ojo, esos detalles hay que cuidar. No vayan a meter en donde hay flexión, usan su K de torsión y así sucesivamente. Bueno, entonces, esto era para cargamento externo. Ahora, directamente a ese cargamento externo le tenemos que sumar la sumatoria de la fuerza en el resorte en el estado real por la fuerza en el resorte en el estado virtual dividido K. Acá está directamente, acá está el resorte y directamente ustedes van a venir acá, fíjense, directamente el momento flector, el torsor no existe y acá está la sumatoria. Resorte en el estado virtual, resorte en el estado real dividido K. Y hacen la sumatoria. Ahí ya tienen el efecto de giro relativo para cargamento externo y resortes lineales y cualquier otro tipo de resorte. Y ahora viene el otro. Acá me dice tengo una temperatura superior 30 y tengo una temperatura inferior menos 30. Vamos a suponer que yo no le puse 30 y menos 30, le puse menos 50. Y calculo la temperatura centroidal, que es 30 menos 50 es menos 20 dividido 2 es menos 10. O sea que la temperatura centroidal me sale. ¿Y con qué yo tengo que combinar esa temperatura centroidal? Con la normal de la pieza de cada uno de los miembros. Pero tengo que tener en cuenta que como es un piso plano, no puede existir un empuje horizontal. ¿Por qué? Por eso es que indicamos de que estos son apoyos simples y es inestable la estructura. ¿Por qué? Porque el cargamento es perpendicular a la estructura. Entonces directamente no vamos a tener fuerzas horizontales en X ni en Y. Entonces, si me da temperatura centroidal que tiene la dirección X o la de Y, ustedes no van a tener la normal en el estado virtual. ¿Por qué? Porque estamos estudiando piso plano. Entonces, ¿la temperatura en qué me sirve? Gradiente de temperatura es la que voy a utilizar. Porque el piso plano absorbe flexión. Y el gradiente se tiene que combinar, que es del estado real con el estado momento flector virtual. Entonces acá seguimos teniendo, acá esto, ¿verdad? Que había salido para cargamento externo. Y acá está la temperatura. Acá está, fíjense el término. ¿Qué calculamos? Momento flector en el estado real por alfa T sub I menos T sub S dividido H. ¿Y cuál barra es directamente la que tiene variación de temperatura? Vamos a ver qué me dice el problema. Obtener la rotación relativa en dirección X de los sistemas de barras que concurren en el nudo 3 y le da alfa y le da H.
Bueno, supongamos que la barra 2.6 dice, fíjense, la barra 2.6. 2, vamos a ver un poco. Supongamos que la barra 2.6 se encuentra sometida a efectos de variación de temperatura. 2.6 no existe acá. Vamos a suponer que sea la barra, puede ser que sea 3.6. 3.6. Vamos a ver un poco qué valor. Ese está ¿Cómo? en el PDF que yo descargué del aula virtual. ¿Qué pasó? Que en el PDF que yo descargué del aula virtual dice barra 36. Ah, perfecto. Porque acá dice 2.6, ¿entendés? Bueno, 3.6, entonces así como dijo la compañera, ¿va a ser 2.3 o va a ser 2.4 o va a ser el 3.6? Acá lo único que tiene que darse, de verdad, que es 13, así como está indicando ella, porque 2.6 no puede ser, porque no hay miembros con nombre 2.6. Entonces la barra 3.6, esta barra 3.6, vemos de que tiene gradiente de temperatura. Y en el estado virtual, venimos y vemos su diagrama, acá está. Diagrama de temperatura, acá está para esta barra. Fíjense, es un triángulo rectángulo con signo negativo. Entonces, ¿qué yo voy a decir? Bueno, el giro relativo para una variación de temperatura gradiente va a ser igual a integral directamente. El momento virtual, acá está, por diferencial S, por alfa, por T sub I menos T sub S, dividido H. Bueno, como alfa, T sub I menos T sub S y H es una constante, sacamos de la integral. Y me queda ese término constante por integral momento flector virtual diferencial S. Ese término integral momento flector virtual diferencial S no es otra cosa que el área de este momento flector que está acá. Es 1 por 4 dividido 2. Con signo negativo, porque esto tiene signo negativo. Está tensionado la fibra de arriba. Y para nosotros la estática nos dice que tensión de abajo es la que tiene signo positivo. Entonces este tiene signo negativo. Entonces hay que tener en cuenta que esto genera un giro relativo negativo. Bueno, y solamente entra el gradiente. Como dijimos, la centroidal acá no le indica, y yo ya le explico ahora el por qué. Pues no puede haber axial en el piso plano. Y acá está. Entonces acá está un medio directamente de menos 1 por 4, que es su longitud, y acá está directamente alfa T sub I menos T sub S dividido H. Y sale este valor. Bueno, ahí termina el giro relativo. El giro relativo debido al cargamento externo, que es lo que teníamos inicialmente, que es esto que está acá, debido al cargamento externo. El giro relativo cuando consideramos resorte, el giro relativo cuando consideramos directamente variación de temperatura, y también puede haber giro relativo cuando hay asentamiento de fundación. Asentamiento de fundación. A ustedes, por ejemplo, les puede decir que este se asentó verticalmente. Se asentó verticalmente un determinado desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que se genera ahí? Se genera directamente un trabajo que va a ser directamente externo, trabajo externo. Es decir, este término va a existir en ese caso. La RA en rojo por el desplazamiento A. Pero hay que tener en cuenta de que en este caso, si hay asentamiento de fundación lineal, vertical, entonces calculamos la fuerza en el estado virtual, si se trata de este asentamiento, de este nudo. Pero ¿qué pasa si tiene también, era un empotramiento y tiene recalque angular por torsión y recalque angular por flexión? Ojo lo que le estoy diciendo, porque estas cosas a mí me gusta, lo que di en clase, paz le pongo en el examen. Por más que el otro profesor diga, yo no di eso, yo le pongo en el examen. Entonces, si esto es empotramiento, ¿qué va a tener? Asentamiento de fundación vertical puede tener. ¿Qué también puede tener? Asentamiento de rotación por flexión puede tener. ¿Qué también puede tener? Asentamiento de rotación por torsión. Entonces, ojo, ¿qué se utiliza entonces? Directamente torsor real con su torsión virtual.
dividido K, casi, es que es apoyo elástico. Pero si es asentamiento, vamos a tener para la vertical, tenemos que tener la fuerza vertical virtual por el desplazamiento directamente vertical. Si hay momento flector, entonces momento flector virtual con el giro de rotación directamente real por flexión. Y la misma cosa para la torsión. Bueno, ahí termina esto. Ustedes van a generalizarlo y tenemos este ejemplo. ¿Qué me dice? Que hay error de montaje. Que también hay una carga en la parte superior. La parte superior. Y acá tenemos una viga con una carga de temperatura y además una temperatura que fibra inferior y fibra superior. Y le da la altura. Acá está. O sea que está bien completo. Entonces, directamente nos dice cálculo de desplazamiento vertical del nudo 4. Desplazamiento vertical del nudo 4. Eso es lo que nos pide. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Directamente ustedes pueden aplicar el desplazamiento vertical, pueden colocarlo, colgar acá del sistema una carga vertical unitaria. Acá de la viga. Ponemos una carga vertical unitaria. Y ese es el responsable de generarme el estado virtual. Solamente esa. No tiene nada que ver los otros efectos. Estados reales serían la carga del D500, la carga distribuida, el error de montaje. Y si hay, acá hay temperatura, todo eso es real. El virtual es la que yo voy a poner acá y voy a calcular todos los efectos. Pero ojo, yo pongo acá una carga P vertical unitario y tengo que tener en cuenta que acá hay una conexión, una transmisión o una ligación entre la pieza. Hay que ver si se puede calcular la fuerza vertical sobre la viga para que el sistema se encuentre en equilibrio. Entonces directamente hay que calcular eso. Entonces, si calculamos acá en la viga, porque es una fuerza interna, entonces hay que ver si en el estado virtual se deforma la armadura. O sea que todo ese detalle tenemos que tener en cuenta. Entonces ustedes ya habrán hecho, ¿verdad? No sé si ya lo hicieron. Lo pueden hacer como un pórtico plano también, no hay ningún problema. Pero le pusimos en el piso plano porque se puede plantear como un piso plano. Bueno, ese le dejo. Acá tenemos una estructura. Aparte de eso, ¿qué me decía? Cálculo de desplazamiento vertical del nudo 2. O sea que acá ya voy a aplicar la carga P igual a 1. Esta carga P igual a 1 directamente hace de que aparezca la fuerza reactiva en la armadura. Estudiamos primero entonces la armadura y vemos directamente la interna cuánto tiene que salir porque la armadura tiene que estar en equilibrio. Y acción y reacción colocamos sobre esta viga. Pero el estado virtual va a estar para una carga P igual a 1 en el nudo 2. Y la viga va a estar sometida a una carga aplicando la tercera ley de Newton virtual para que tenga su diagrama de flexión en el caso de virtual. El estado de carga está acá. Y el último es cálculo de la rotación absoluta del nudo 5. Como tiene libertad de girar entonces ponemos un momento virtual que se llama momento que me va a generar una rotación absoluta en 5. Entonces yo pongo un momento virtual igual a 1. Y ahí directamente tengo que ver cómo calcular, porque tiene que estar en equilibrio. Ese momento virtual unitario acá, yo tengo que ver cuánto me genera en cuanto a esa tensión interna que se va a dar acá. Entonces hacemos ese análisis y directamente hacemos los tres desplazamientos que me pide el problema. Acá, este es muy interesante porque es muy similar a los exámenes. Dice cálculo de desplazamiento vertical del nudo 3. Vengo acá en el nudo 3. Esta barra es continua. Fíjense, es continua.
Y acá sobre esta, antes de llegar a la barra 1, 3, 2, tengo una bisagra. Tengo esta bisagra que está acá. Y esa bisagra que está ahí no absorbe flexión. Fíjense, no absorbe flexión. Tiene carga distribuida. ¿Y cómo va a ser mi diagrama de flexión acá? Si yo digo que la bisagra no tiene momento flector en la dirección del eje Y, quiere decir que esta es una viga simplemente apoyada para la flexión. Eso quiero que tengan en cuenta, porque no existe flexión en la dirección de Y. Por lo tanto, es una viga simplemente apoyada. Entonces, ustedes hacen una hamaca acá, con un momento flector QL cuadrado sobre 8. En el estado real. En el estado virtual, cuando pone la carga P igual a 1 en 3, acá, P igual a 1, directamente no le afecta a esta. Entonces, para esa carga P igual a 1 virtual, usted dice, voy a aplicar sumatoria de momento en la dirección del eje Y del estado virtual de la barra 3, 4 y demuestro que esta carga, que es la vertical en 4, es 0. Es 0 en el estado virtual. Entonces no tiene diagrama en el estado virtual. Y ahí podemos decir nuevamente de que esta no necesitamos calcular su diagrama de momento flector. Pero si le indica que hay que calcular, ¿verdad? Pero es interesante luego que calculen. Porque acá mucha gente hacen esto. Traen así y ponen hacia arriba su momento de error conceptual. Porque el problema indica bien que es una bisagra. Entonces no puede absorber flexión este tipo de apoyo. Flexión 0 tiene que ser. Entonces ustedes lo que van a hacer es aplicar una carga P igual a 1 acá, directamente sobre 1, 3. ¿Y qué pasa con el voladizo? No está cargada. Y con el otro voladizo tampoco no está cargada. Entonces P igual a 1 y me genera un triángulo. Chen por flexión. Solamente flexión. Aplicamos flexión. ¿Y qué yo necesito en esta barra? Solamente en esta barra para responder la primera pregunta. Directamente necesito calcular la flexión. La flexión. Directamente. Entonces directamente yo digo, la que me produce 50 va a ser, acá vamos a tener 0, el momento flector acá debido a L al cuadrado sobre 2, digamos acá. Pero ese momento es torsión para esta barra. Es torsión para esta barra. Y esta no está cargada. Bueno, está cargada con la carga de 50. También es flexión, pero esa flexión va de acá hasta allá. De acá hasta acá. Entonces 50 por esta distancia que es 2. Acá tenemos el momento 100. Y directamente acá tenemos 50. Entonces ponemos en equilibrio y calculamos directamente el diagrama de acá hasta allá, hasta el 1. Pero ¿con cuál es la que yo voy a combinar? De 1 a 3 solamente. Entonces tengo que indicar el diagrama correctamente en este tramo. Pero sí tengo que tener en cuenta el momento que me genera 50 en este punto. Porque mi momento flector acá va a salir trabajando con ese momento que tengo ahí. Y además de eso, acá yo tengo una carga concentrada que es Q por L. Q por L que actúa en este nudo. Entonces la barra 1, 3 actúa con una carga de 50 en el extremo voladizo, con una carga Q por L actuando acá en este punto, con una torsión hasta allá, de acá hasta acá, ¿verdad? Y una flexión que me va a generar también el 50. O sea que considero 50, Q por L sobre 2 y acá también 50. Pero aparte de eso, tengo que considerar también que esta me genera una Q por L sobre 2 en este nudo. Entonces, Q por L acá, debido al voladizo. Debido a esta viga, tengo una cortante que es Q por L sobre 2. Tengo una cortante acá que es Q por L sobre 2. Entonces, directamente, ¿cuánto es la torsión de esta pieza? La torsión acá no existe. ¿Por qué? Porque no hay carga de torsión. Entonces, el torsor acá es 0. Porque si existía esa torsión, esa torsión se iba a ir como flexión sobre esta barra en el estado real. Entonces yo calculo, no me interesa la torsión. ¿Por qué? Porque acá no tengo torsión. Aplico P igual a 1 y directamente calculo la flexión.
1 por 4. Entonces acá va a ser 4 y acá viene y termina en 0. Ese es el diagrama del estado virtual. Y en el estado real, lo que me produce 50 a partir de acá. La que me produce Q por L, la que me produce Q por L sobre 2. Entonces, esta carga P50 yo puedo traer acá directamente. ¿Por qué? Porque el momento que tengo acá no la voy a usar. Entonces, ese momento flector, como no la voy a usar, ¿por qué? Porque solamente este tramo es la que flexa. Entonces, directamente traigo todas las cargas. Q por L acá. 50 pongo acá. Y Q por L sobre 2 pongo acá. Y acá tengo 50. Y calculo el momento flector. ¿Y qué pasa con este pedazo? No me interesa. ¿Por qué? Porque nos tiene su pareja. Nos tiene acá en el estado virtual. Entonces directamente el 50 lo trasladé sin darle importancia al momento. Pero eso es necesario dibujarlo. Porque hay que dibujar bien eso. Bueno, entonces directamente combino el efecto. Fíjense que hay varias cargas. Entonces va a haber un diagrama de momento flector. Y esa es la que van a combinar con esta. Directamente. Entonces, ahí van a tener nudo 3, su desplazamiento. Cálculo de desplazamiento vertical del nudo 2. Eso ahí ya tenemos que poner P acá, virtual. Y esa P virtual unitaria ya me genera torsión sobre esta pieza. Ya hay torsión. Y esa carga también traemos acá, P igual a 1. Y calculamos nuevamente la flexión que tenemos acá. ¿Verdad? Y acá, como tenemos flexión, se transforma en torsión. Entonces, ahora sí ya me interesa la torsión, ¿verdad?, de esta pieza. Hay que tener en cuenta eso. La otra pregunta, cálculo de la rotación relativa en la bisagra 3, dice. Fíjense, ahí sí es interesante. Pongo un momento en la dirección I, ya sea entrante o saliente. En la misma, una flechita apuntando con el mismo sentido que I. Entonces, sobre esta barra. 3, 4. Entonces pongo el vector en la dirección I. Y por acción y reacción, una carga nodal, así como hicimos hace rato. Y ahí directamente vamos a tener un diagrama de flexión. Acá va a ser 1 y acá va a ser 0. Ya tenemos flexión. Y ese ya podemos combinar con este diagrama que es Q por L al cuadrado sobre 8, que es una parábola. Bueno, después ese momento flector me genera una cortante y ese tiene que trabajar acá. Bueno, aparte de eso, hay un momento que era flexión para esta, pero es torsión para esta pieza. El momento que puse nodal en el nudo, porque yo puse nodo. Entonces, ¿actúa sobre esta o actúa sobre esta? No, actúa en el nudo. Y como esta y esta no tienen torsión, entonces directamente ese efecto es torsión para esta pieza. Bueno, eso es lo que les puedo decir. No sé si hay algo que quieran preguntar para que se grabe. ¿O Esa no? es mi parte, profe. Bueno, entonces voy a dejar de compartir la grabación. Total, el PowerPoint va a seguir acá.